Imagina un lugar donde el dolor abre puertas que no deberían existir y donde aquello que responde no siempre viene en paz. Hace más de 30 años conocí a una mujer que hablaba con presencias invisibles. Lo que comenzó como consuelo terminó en una noche donde la oscuridad no era ausencia de luz, sino algo vivo, observando. Esto que voy a contar ocurrió hace más de 30 años. Ha pasado mucho tiempo, pero hay cosas que simplemente no se olvidan, sobre todo cuando no tienen explicación. En ese entonces conocí a una mujer. Con el tiempo, nuestra relación se volvió sentimental. Ella ya era divorciada y vivía con su hija de 14 años. Tenía su casa, su trabajo, su vida hecha. Yo, por mi parte, vivía en otro lugar, pero nos veíamos prácticamente todos los días, ya que vivíamos relativamente cerca. Todo parecía normal, hasta que me contó algo de su pasado reciente. Ella había adoptado a un bebé, sin embargo, el niño tenía un estado de salud muy delicado y después de un tiempo falleció. Esa pérdida la afectó profundamente. Cayó en una depresión muy fuerte, una tristeza que le duró bastante tiempo. Buscando consuelo, decidió acercarse a lo que ella llamaba una iglesia, aunque a veces también le decía templo. Desde que empezó a asistir a ese lugar, comenzó a contarme cosas que me inquietaban. Decía que ahí realizaban sanaciones espirituales, que hablaban con espíritus y que habían algo que llamaban hermanitos espirituales. Según ella, tanto ella como su hija tenían estos hermanitos. Eran, según entendí, espíritus de personas que ya habían fallecido, pero que seguían en este plano, acompañándolas. Su hija tenía 2 o 3, ella tenía 1, y su nombre era Flavio. Ese nombre nunca se me olvidó. Al principio, yo simplemente escuchaba, no decía nada, pero una historia en particular me dejó pensando. Me comentó que un día uno de los hermanitos espirituales de su hija se le apareció y le pidió que lo acompañara al panteón. La niña, con apenas 14 años, aceptó. Cuando llegó ese hermanito, le dijo algo que, según ella, jamás olvidaría. Te pedí que vinieras porque ha llegado mi hora. Tengo que irme, ya que es momento de trascender. No quería irme sin despedirme de ti. Después de decir eso, el espíritu comenzó a caminar entre las tumbas. Se alejó poco a poco hasta que se detuvo. Volteó, levantó la mano en señal de despedida y desapareció. Cuando me contó esto, no supe qué decir. Me pareció extraño, inquietante, pero aún así lo dejé pasar. Sin embargo, no fue lo único. Tiempo después, ella misma tuvo una experiencia. Me contó que un día, estando sola en su casa, todavía sumida en la tristeza por la pérdida del bebé, comenzó a entonar cantos de esa iglesia a la que asistía. Cantaba una y otra vez, como buscando consuelo. En medio de ese momento, fue a la cocina y tomó 3 velas largas, blancas, de las que se usan cuando se va la luz. Las colocó en el suelo, las encendió y se sentó frente a ellas. Pasó el tiempo y las velas comenzaron a derretirse. La cera empezó a caer sobre el piso, pero entonces ocurrió algo que, hasta hoy, no tiene explicación. La cera comenzó a tomar forma, pequeñas figuras, como si fueran niños. Según ella, estas figuras se levantaron, comenzaron a moverse, a entrelazarse y a bailar alrededor de las velas, siguiendo el ritmo de la canción. Flotaban, gritaban, se movían como si estuvieran vivos. Cuando me contó esto, lo hizo con una sonrisa, como si no le diera miedo, como si, de alguna forma, le diera paz. Yo no dije nada, pero dentro de mí algo no estaba bien. Y lo que ocurrió después fue lo que realmente me hizo sentir miedo. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Un día decidimos salir de la ciudad. Fuimos a pasar la tarde a un lugar tranquilo y quedarnos ahí a dormir. Rentamos un cuarto del hotel para pasar la noche. Todo estaba bien.
La tarde fue agradable. Paseamos, platicamos, tomamos un poco de vino. Era un momento tranquilo, normal, hasta que algo cambió. De pronto, ella se levantó ligeramente, sonrió y me dijo: «Ya llegó Flavio». Sentí un escalofrío. «Está aquí y está molesto», añadió. Yo no veía nada. Ella caminó hacia una esquina del cuarto, cerca de donde estaba un espejo y un pequeño mueble. Se quedó unos segundos ahí, como observando algo. Luego regresó y seguimos platicando, pero algo ya no era igual. De repente, ella se quedaba en silencio, mirando fijamente hacia esa misma esquina, como si alguien estuviera ahí, observándonos. Yo empecé a sentir incomodidad, una sensación extraña que no sabía explicar, hasta que ocurrió. De pronto, se levantó bruscamente y caminó rápido hacia la esquina, extendiendo las manos, como si intentara detener a alguien. «No, no, 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 no», decía. «Flavio, por favor, no». Yo me quedé paralizado. «No le hagas daño, no le hagas nada, por favor». No entendía nada. Yo no veía absolutamente nada, pero ella estaba claramente hablando con algo. Y entonces la luz empezó a comportarse de forma extraña. Se encendía, se apagaba y cada vez que volvía lo hacía con más intensidad, como si estuviera a punto de estallar. Ella seguía hablando. «No te enojes, yo ya te había hablado de él. Yo lo amo, él me ama». En ese momento, la luz brilló con una fuerza impresionante. Por un instante pensé que iba a explotar. El miedo me venció. Me fui hacia la cama y me recosté, sin saber qué hacer. No podía entender lo que estaba pasando. Poco después, ella regresó conmigo, se acostó a mi lado y me abrazó. «No tengas miedo», me dijo. «No te va a hacer nada. Yo no voy a dejar que te lastime». En ese instante, la luz volvió a parpadear, subió de intensidad, bajó y de repente se apagó completamente. El cuarto quedó en oscuridad total, pero no era una oscuridad normal. Era densa, pesada, como si llenara todo el espacio. Intenté ver mis manos frente a mi cara y no podía distinguirlas. Ni siquiera podía ver los objetos dentro del cuarto. Era como si la oscuridad fuera algo físico, algo presente, algo que estaba ahí con nosotros. Y eso fue lo que más miedo me dio. No pasó nada más, nadie me tocó, nadie apareció, pero la sensación, la pesadez, la certeza de que había algo ahí fue suficiente. Después de lo que pareció una eternidad, la luz regresó. Me levanté de inmediato. «Nos vamos», le dije. No quise esperar. Me arreglé rápido, incluso dejé la puerta entreabierta por si algo pasaba, listo para salir corriendo. Esa noche nos fuimos y después de eso tardé mucho tiempo en volverla a ver, mucho, pero al final me alejé de ella. Aquella noche no hubo golpes ni apariciones claras, pero el miedo fue real, profundo, casi tangible. Hay fuerzas que parecen acercarse en momentos de dolor, disfrazadas de consuelo, pero cuyo verdadero propósito desconocemos. Tal vez no todo lo espiritual es benigno, ni todo lo invisible busca ayudarnos. Con el tiempo, entendí que hay límites que no deben cruzarse, puertas que es mejor no abrirlas, porque algunas presencias, una vez que te encuentran, nunca se van del todo y permanecen observando en silencio. Amigos, si les gustó la historia, no olviden compartirla, suscribirse, darle like, eso me ayudaría bastante para que siga creciendo el canal y si gustan también pueden hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia de este lado, sí, de este lado, que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.